1. Lo que vamos a tener es que t del vector 0, no importa de qué espacio a qué espacio, esto te va a dar nuevamente el vector 0. ¿Sale? Entonces, si tú estás mandando vectores de, por ejemplo, de un espacio de matrices de la dimensión que tú quieras a los polinomios, lo que tú puedes garantizar es que siempre el 0 va a ir al 0. Eso no va a cambiar. Eso es una propiedad general para cualquiera dos espacios vectoriales que tú quieras. Siempre la transformación lineal va a mandar el 0 en el 0. ¿Cómo podríamos probar esto? ¿Cómo podemos probar que el 0 va al 0? Por ejemplo, vamos a poner esto. A ver, el t de 0 es igual a t de 0 más 0. ¿Esto por qué es cierto? Pues porque este es el neutro, ¿sí o no? Entonces, pues el neutro se puede expresar como el neutro más el neutro, claro. ¿Y qué propiedad de las transformaciones lineales puedo aplicar aquí? ¿Qué se les ocurre? Tengo una suma y tengo una transformación. ¿Qué puedo aplicar aquí, en este cachito? No, en general, ¿Separar la suma? imagínate, separar la suma, en general, ajá. Yo les dije matrices, polinomios para que se imaginaran algo, pero no, yo lo estoy haciendo en general. Entonces, lo que sabemos de las propiedades que tienen las transformaciones es que separan a la suma. Entonces, el hecho de que separen a la suma me va a quedar de esta forma, t de 0 más t de 0. ¿Sí o no? Propiedad número 1 de las transformaciones lineales. ¿Y eso para qué nos ayuda? Pues mira, aquí tengo t de 0 y aquí tengo 2 veces t de 0. ¿Qué les parece si ahora restamos en ambas partes t de 0? Entonces, de este lado, decido restar t de 0 y del otro lado también decido restar t de 0. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues mira, por inverso aditivo, ¿verdad? Este de aquí se va a eliminar, entonces esto nos va a quedar 0. Y aquí este con este también se va a eliminar. Entonces nos va a quedar únicamente t de 0, bueno, pues más 0, pero en realidad ¿esto quién es? Esto es t de 0. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que t evaluado en 0, ¿cuánto me va a dar? 0, ¿sale? Entonces, si una forma bastante sencilla, rápidamente, así cuando yo les diga, a ver, prueba que esto es una transformación lineal y ustedes a lo mejor tienen como esa corazonada de que no es transformación lineal, pueden empezar verificando que el 0 vaya al 0. Si el 0 va al 0, entonces hay probabilidad, no está demostrado, pero hay probabilidad de que t sea transformación lineal. Pero si esa transformación no va al 0, ya tú puedes automáticamente decir, esto no es transformación lineal. ¿Cómo qué ejemplo sería? Bueno, pues sería algo como del hecho de que yo te diga, a ver, t de xy, o sea, t que va de R2 y lo voy a mandar, por ejemplo, a x más 1,2y, x más y, por ejemplo, yo te digo, a ver, dime si esto es o no es transformación lineal. Y tú dices, bueno, ok, puedo hacer lo de separar la suma y separar el producto. Pero si ustedes se quieren brincar rápidamente ese paso y decir, a ver, yo tengo la corazonada de que esto no es transformación lineal, o quiero hacer rápidamente ese test, ¿qué hago? Pues a ver, checo a dónde va t de 0, 0. ¿A dónde iría t de 0, 0? A ver, en la primera coordenada queda 1, 1, 0. 0. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el neutro lo estoy mandando al 1, 0, 0. Entonces, ¿qué está pasando? Pues es que esto no es transformación lineal. ¿Por qué? Porque ¿a dónde debió haber mandado este? ¿A dónde lo debió haber mandado?
A 0,0,0. 0,000. Y no lo mandó. Entonces, es una herramienta que a ti te simplifica un poquito el trabajo, si se dan cuenta, no tienes que hacer todo ese rollo de la suma, pero nada más sirve como una herramienta de descarte, porque a veces ahí se confunden. ¿Qué quiere decir que una herramienta de descarte? Es que si no se cumplió, ya tú puedes decir que no es transformación lineal. Pero si se cumple, o sea, si aquí nos hubiera dado 0, eso no nos garantiza que sea transformación lineal. Lo que tenemos que hacer es checar que efectivamente separa la suma y hace el producto. Pero por lo menos ya sabemos que el 0 sí lo manda al 0, ¿sí? Entonces, aguas con eso. Es una como advertencia porque a veces no lo hacen. Entonces, la voy a escribir nada más para que digan para que la tengan presente. Advertencia. Si t de 0 es igual a 0, hay probabilidad de que esté sea transformación lineal. Y lo voy a poner entre paréntesis, pero no es seguro. Sin embargo, si t de 0 no es transformación, no va al 0, entonces t no es transformación lineal. ¿Sale? Aguas con eso. Bien, ¿qué otra propiedad tenemos? A ver, nada más, estamos como, las propiedades se las estoy diciendo, más que vayan a tener una utilidad, es para repasar qué es una transformación lineal. ¿Se dan cuenta? Aquí ocupamos el hecho de que separó a la suma. Entonces, pues les estamos haciendo como ese pequeño repaso para que no olviden las propiedades de la transformación lineal. ¿Qué otra propiedad tiene? Tiene la propiedad de que t de una resta de u menos v es igual a t de u menos t de v. A lo mejor este no es tan difícil de verlo. ¿Cómo se les ocurre probar esta segunda propiedad? ¿Cómo sabemos que si tú estás sumando, lo separa? Pero si está restando, también lo separa. ¿Cómo le hacemos? Pues dices, a ver, voy a tratarlo de que se vea como una suma. Pues si tú no sabes que la resta la separa, pero sí sabes que la suma lo separa, pues vamos a hacer que se vea como una suma. Es el truco de siempre, es cómo haces que la resta se parezca a una suma. Pues la forma de hacerlo es decir, bueno, mira, este es u menos multiplicado por menos 1 por v. ¿Sí o no? Perdón, más. Esa es la vieja confiable, ¿no? Es decir, si tú tienes una resta, en realidad esa es una suma, pero el que se está restando está multiplicado por menos 1, ¿sí o no? Pero ya tienes una suma. Y como ya tienes una suma, entonces tú ya puedes separar. ¿Por qué? Porque las transformaciones lineales separan suma. Entonces vamos a separar la suma. ¿Qué nos va a quedar? T de u más t de menos 1 multiplicado por v, ¿sí o no? ¿Qué otra cosa puedo hacer ahora? ¿Qué otra propiedad tiene la transformación que puedo aplicar aquí? A ver, aquí ya ¿El no le puedo escalar? hacer nada. Sacar el escalar, ¿verdad? Este es un escalar, el menos 1 es un escalar, es un numerito. ¿Y qué hace? Pues lo que hace es que nos va a quedar t de u menos t de b. ¿Por qué? Porque el menos 1 lo saqué. Porque puedo hacerlo, porque es transformación lineal. Ok. Entonces, ¿qué nos quedó?
Pues mira, este de aquí es igual a este. Nada más lo único que le puse es que en vez de que fuera una resta, lo puse como una suma, con el truco del -1. Entonces, este es igual a este es igual a y este es igual a este. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que ya acabé. ¿Por qué? Porque era lo que me pedían probar, que separa restas. Entonces, si de hoy en adelante tú ves una transformación lineal y se están restando en vez de sumarlos, pues dices, es lo mismo, nada más el truquito del -1 arregla todo. Esto es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Entonces, esa es otra propiedad. ¿Qué otra propiedad tenemos? Mira, esta es otra muy interesante. Esta lo voy a poner como teorema. Dice, si T1 y T2 son transformaciones lineales de V a W. O sea, imagínense que tú tienes ahora dos transformaciones, las que tú quieras, y que los mandan del espacio V al espacio W. Entonces, ahorita hago el dibujito. Sea beta igual a V1, V2 y así consecutivamente hasta Vn, una base de V. Si T1 de V1 es igual a T2 de V2, T1 de V, ay, perdón, este es V1. T1 de V2 es igual a T2 de V2 y así consecutivamente hasta T1 de Vn es igual a T2 de Vn, entonces T1 es igual a T2. ¿Sale? A ver, vamos a entender esto, porque si entendemos esta demostración, ya tenemos una comprensión mejor sobre las transformaciones lineales. A ustedes les va a servir como repaso de lo que es una transformación lineal y de la fuerza que tiene una transformación lineal. Entonces, fíjense, voy a hacer un dibujito para que me entiendan. Tenemos aquí un espacio V, el que ustedes quieran. Puede ser Rn, puede ser R2, puede ser R3, puede ser matrices, puede ser el que tú quieras, el que mejor te guste. Y tómate otro espacio de este lado, W, cualquiera que tú quieras, ¿no? O sea, el más raro, el más padre, el que más les guste, esos dos espacios. Incluso puede ser el mismo, no pasa nada. Bien, ahora, definan dos transformaciones lineales de B a W. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues encuentra una relación entre ellas. Por ejemplo, si tú tienes aquí este vector V, tú dices, ah, mira, pues este de aquí lo voy a mandar a este que se llame W, ¿no? Que en realidad es T de B. Es a donde lo manda, ¿no? Como una función. Esto que se vaya a través de T1 y pues también defines sobre el espacio azul, vamos a ponerle V', este de aquí lo voy a mandar a uno que se llame W' de T2. O sea, hagan una relación como les guste, como ustedes quieran, siempre y cuando las T's sean transformaciones lineales. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice el teorema? Bueno, lo que dice el teorema es que tómate una base en el espacio azul. Ya sabemos tomar bases, ya sabemos encontrar bases. Ya podemos decir si un conjunto es base o no base. Fue lo que hicimos en el parcial pasado. Entonces dices, bueno, tómate una base. Ok, esa base vamos a llamarle V1, V2 y así consecutivamente hasta Vn. ¿Vale? Y lo que dice este teorema es bastante interesante porque dice que no hace falta que veas cómo se comporta la transformación lineal en todo el espacio, sino solamente basta que te fijes en la base. La base es la clave de todo. Por eso es que el parcial pasado le pusimos tanto énfasis en poder encontrar una base, porque la base es la clave de todo el espacio, es lo que te describe cómo se comporta todo. Entonces lo que dice es, fíjate a dónde manda tu transformación T1, a dónde manda a V1.
¿Y a dónde manda a V2? ¿Y a dónde manda a V3? ¿A dónde manda a Vn? O sea, fíjate nada más en esos n vectores, no necesitas fijarte en nada más. Y lo que dice es que si coinciden a donde mandas a T de B1, lo mandas al mismo lugar que lo manda T2, y así consecutivamente, entonces resulta ser que son la misma transformación. A lo mejor ustedes no han hecho muchas pruebas en las cuales te dicen, a ver, prueba que estas dos funciones son iguales. Para probar que dos funciones son iguales, hay que ver que todos los vectores, cualesquiera, van al mismo lugar por medio de las dos funciones. Y aquí no es necesario. Aquí no necesito que todos agarrar cualquier vector y ver que vaya al mismo vector, sino únicamente me tengo que fijar en los vectores de la base. Esos son la clave de todo. Son los que te describen todo el espacio. ¿Se acuerdan que decimos que la base es la esencia del espacio? Entonces, lo que quiero que ustedes comprendan es que si ustedes definen una transformación de tal manera que V1 vaya a algún punto, el que tú quieras, pero por medio de T2 también va a ese punto, y así para cada uno de los elementos de la base, entonces esas dos transformaciones son exactamente la misma. No hay cambio. Con que estén en la base es suficiente. Entonces, va la demostración. A ver si escribiéndolo queda un poco más claro. Demostración. Lo que tengo que probar es que T1 de B es exactamente lo mismo que T2 de B para todos los Bs en el espacio vectorial V. ¿Sale? Eso es lo que tengo que probar. ¿Cómo le hago para probarlo? Bueno, dices, ok, mira, V está, este V chiquito está en el espacio vectorial. El hecho de que esté en el espacio vectorial V, pues me dice que entonces yo puedo escribir a V chiquita como combinación lineal de la base, ¿sí o no? Porque la base tiene esa propiedad de que cualquier vector, el que tú quieras, se puede escribir como combinación lineal de ellos. Entonces, eso es lo que voy a poner. V va a ser igual a algún alfa 1 de V1 más alfa 2 de V2 más, y así consecutivamente hasta alfa n de Vn. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué? Porque V1, V2 y así consecutivamente son base. Y eso nos recuerda, pues, que si son base, escriben a todo el espacio. O sea, cualquier vector es combinación lineal de la base. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me fijo en T1 de B? Pues esto es como estar evaluando en realidad T1 evaluado en lo que vale V. ¿Y cuánto vale V? Pues vale esto. Entonces vamos a ponerle que es alfa 1 V1 más alfa 2 V2 y así consecutivamente hasta alfa n Vn. ¿Sale? Ahora, ¿ustedes creen que yo puedo separar cada una de las sumas o nada más se da como de dos en dos? ¿Qué se les ocurre? ¿Será que puedo separar cada cachito, cada cachito, cada cachito? ¿O nada más tengo permitido de dos en dos separarlo? No, pues se puede separar. Se puede separar todo. Y si alguien tiene una duda, ¿por qué dices? Bueno, pues nada más fíjate, por ejemplo, este tómalo como tu primer sumando y todo esto tómalo como tu segundo sumando. Entonces lo separas. Pero luego me va a quedar T de alfa 1 V1 de un lado y T de todo lo demás. Pues en todo lo demás lo vuelves a separar de dos en dos y así te vas. Es un proceso, lo decimos, un proceso inductivo. ¿Por qué? Porque cada ratito vamos a estar haciendo una y otra vez lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si ustedes me creen, esto de aquí lo puedo separar como alfa 1 V1 más T de alfa 2 de V2 más y así consecutivamente hasta T de alfa n Vn. Separé toda la suma. Por grandota que sea, lo puedo hacer por ese proceso inductivo. Y luego, ¿qué más puedo hacerle aquí? ¿Qué más se les ocurre que puedo hacer? ¿Qué otra propiedad de las transformaciones puedo aplicar aquí? Sacamos a los escalares y dices, mira, eso te va a quedar alfa 1 de t de v1 más alfa 2 de t de v2 más y así consecutivamente hasta alfa n de t de vn.
De hecho, en todos lados me faltó el T1. T1, 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 T1. ¿Sale? Listo. Ya no puedo hacerle nada más a la transformación. Ya separé todo y saqué todo lo que pude. Ahora, aquí hay algo chistoso, porque fíjense en estos que voy a subrayar, en estos verdes. Este de aquí, este de aquí, este de aquí. Estos de aquí resulta ser que en la hipótesis de mi problema me dice que son iguales a quiénes. O sea, son igualitos, nada más que tú puedes cambiar el T1 por un T2. Es la única diferencia, ¿sí o no? El que era T1, V1, lo cambio por un T2, V1. O sea, básicamente estoy reemplazando a la transformación 1 y puedo meter a la transformación 2. Entonces, ¿qué les parece si eso lo pongo? A cada uno de estos lo voy a quitar y lo voy a poner en términos de la transformación 2. ¿Cómo nos quedaría? El alfa 1, como ah, ex V1, correcto, muy bien. Y luego, ajá, T2, V2, genial, muy bien, genial, muy bien, excelente. Ahora voy a hacer el proceso contrario. ¿Qué quiere decir? Ahora, en vez de que ya está todo separado, lo voy a empezar a juntar todo nuevamente. ¿Cómo lo empiezo a juntar? ¿Qué sería el proceso contrario para que esto de aquí se convierta en algo como esto de acá? Mete el escalar. Metemos primero los escalares, entonces dices, nos queda T2, alfa 1, V1 más T2, alfa 2, V2 más, y así consecutivamente hasta T2, alfa N, Vn, V2. Ah, no, pero este no es V2, este es Vn. Aquí me voy a equivocar. Este es Vn, Vn. Listo. Y luego, ¿qué más hago para ya terminarlo de comprimir? Pues ahora junto toda la suma, ¿no? Si lo contrario a cuando lo Sí. descomprimí y separé, pues ahora júntalo todo. Y entonces nos va a quedar como alfa 1, V1 más alfa 2, V2 más y así consecutivamente hasta alfa N, Vn. ¿Sí o no? Oye, pero este de aquí, todo esto, ¿quién era? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? V. Era V. Ah, ok. Entonces, lo que estás diciendo es que todo esto de aquí es V, entonces nos queda como T2 de V. ¿Y qué concluyo? Lo que concluyo es que, mira, para cualquier vector, el que tú quisieras, este V, T de V, T1 de V es igual a T2 de V. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que T1 y T2 eran la misma transformación, porque cualquiera que tú evalúes en T1 va a valer lo mismo que si tú lo evalúas en T2. Entonces, son la misma transformación. Básicamente, no definiste dos transformaciones, definiste nada más una. ¿Por qué? Porque la condición de que las bases coincidan, de que la evaluación de las bases coincida, es demasiado fuerte que te dice, ¿sabes qué? Ya tienes la misma transformación. ¿Sale? Bueno, ese es uno de los teoremas. A ver, ayúdenme a demostrar el segundo teorema, que también está bastante interesante. T2, teorema, y dice, sea T que va de V a W, transformación lineal. Transformación lineal. Si V, si beta es base de V, entonces, base de V y T de V1, es más, déjenme poner explícitamente la base para que no haya confusión. Aunque siempre le pongo los mismos nombres, pero más vale escribirlo que no escribirlo. Le voy a poner beta es igual a V1, a V2 y así hasta Vn. Ujú.
Entonces, y T de B1 es igual a W1, T de B2 es igual a W2, y así consecutivamente hasta T de Bn es igual a Wn, entonces solo existe una transformación T. Transformación T con estas características. Y para eso les voy a hacer un ejemplito para que me entiendan en esencia qué es lo que está diciendo este teorema, ¿sale? Imagínense, recuerden sus funciones de cálculo 1, ¿de acuerdo? A ver, este es un ejemplo. Antes de demostrarlo, un ejemplo. Si yo les digo, hagan de cuenta, quién es una base para R, por ejemplo, para los reales, así, la recta? ¿Quién es una base para R? ¿Quién me dice una base para R? ¿Cuántos elementos tiene que tener la base de R? ¿Uno? 1, porque es de dimensión 1. Y díganme, por ejemplo, una base, la que ustedes quieran, la que se les ocurra. Por ejemplo, la canónica. ¿Quién es la canónica de R? 1. 1, 0. No, Digo 1. 1, porque no tiene 1, coordenadas. perdón. Ah, sí, exacto. 1, ahí está. Genial. Entonces, fíjense, ¿cuántas funciones de cálculo se les ocurre que hacen lo siguiente? Por ejemplo, que f de 1 lo manda a 1. Díganme, por ejemplo, funciones que hagan eso. ¿Qué funciones se les viene a la mente? Pues F de X igual a quién? ¿A X? F de X igual a X manda el 1 al 1. sí. ¿Sí? Sí, genial. Díganme otra que hace lo mismo. O sea, otra función diferente a esta que manda el 1 al 1. La que ustedes quieran, la que se les ocurra. Pues X puede F de ser X igual a... X al cuadrado. mm, A X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado podría ser, a una constante, por ejemplo, sería f de X igual a 1. Eso también lo cumple, ¿sí o no? O sea, tenemos o esta, o tenemos esta, o tenemos esta. Tenemos un montón, de hecho, tenemos f de X, valor pero la de X absoluto. cuadrada no sería que sería menos 1 y más 1. Sí, pero a mí me interesa nada más que f de 1 lo mande al 1. No me importa lo demás. Lo que pasa alrededor no me importa. Ahorita no me importa. Lo único que me importa es que mande el 1 al 1, ¿vale? ¿Qué otra función, por ejemplo? Ya puse el valor absoluto. ¿Qué otra función se les ocurre? Pueden ser súper raras, ¿eh? O sea, puedes meterle, por ejemplo, un seno o un coseno, por ejemplo, algo así de f de x igual al seno de x, bueno, mejor coseno, para que sea más padre. Coseno de x menos 1, por ejemplo, ¿no? Porque ustedes saben que si yo, por ejemplo, le pongo x igual a 1, aquí es ponerle el 1, 1 menos 1 es 0, y entonces te queda coseno de 0, y coseno de 0 es 1, ¿verdad? O sea, se les pueden venir a la mente un montón de funciones, tan raras como quieras. De hecho, en general, siempre f de x igual a x a la n es 1, ¿sí o no? O incluso le puedes poner f de x igual a e a la x menos 1. También esa va al 1, porque recuerden que e a la 0, pues es 1, ¿sí o no? Entonces, hay un montón de funciones, tantas, una infinidad de funciones. Pero, ¿cuáles de ellas son transformaciones lineales? Esa es la pregunta. Bueno, esta de aquí ya sabemos que es transformación lineal, ¿sí o no? Ya lo probamos al principio cuando empezamos de transformaciones, vimos que la identidad funcionaba como una transformación lineal.
¿Esta creen que ustedes que sea transformación lineal? ¿Será que separa la suma y saca los escalares o no? No. ¿No? No, porque de hecho ya hicimos este ejercicio antes también y vimos que a la hora de separar la suma te quedaba un binomio al cuadrado y del otro lado no te quedaba un binomio al cuadrado, nada más te quedaban los números elevados al cuadrado y no era lo mismo. Entonces, esta de aquí no es transformación. Esta de aquí es transformación. F de x igual a 1. Podemos hacer el test del principio. Por ejemplo, f de 0 va al 0. No. Entonces No. no es transformación. No. Rápidamente podemos decir no es transformación. Esta de aquí, valor absoluto. ¿Qué onda? Sí. Sí será transformación. A ver, por ejemplo, podemos hacer el experimento. ¿Qué pasa cuando yo evalúo f de alfa de x? Pues esto nos va a quedar el valor absoluto de alfa de x, que esto sería alfa, valor absoluto de alfa multiplicado por valor absoluto de x, ¿sí o no? Ahora, ¿eso me da lo mismo que si yo tengo alfa por fuera? Pues esto nos va a quedar como alfa multiplicado por el valor absoluto. Y entonces pregunta, ¿estas dos cosas son iguales o son diferentes? Son Son diferentes. diferentes. Son diferentes, porque si alfa no es positivo, cambia. O sea, si a alfa le pones -1, acá arriba te queda positivo y aquí abajo te queda negativo. No son lo mismo. Entonces, esta de aquí, por ejemplo, no saca escalares. No es transformación lineal. Esta cosa de aquí será transformación lineal. Podemos hacer el test del 0 otra vez. A ver, ¿a dónde manda f de 0? Pues f de 0 lo manda a coseno de -1. ¿Y cuánto es coseno de -1? Calculadorazo. Coseno de -1 no les va a dar 0, seguramente, ¿no? Entonces dices, esa tampoco es. Esta de los polinomios, pues esta de los polinomios es muy parecida a la x cuadrada. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que te va a quedar un binomio elevado a la n. Y esta cosa de aquí cuando va a 0, no, esto no te da 0. Ninguna es transformación lineal más que la primera. Déjenme mandarles otra invitación porque ya se va a acabar esto.